naturaleza nos da todo, el alimento, la salud, la armonía. Uno tiene que buscar la sustentabilidad. La autogestión, tiene que ver con la libertad, una gran compañía muy antigua para la humanidad misma. Para mí tienen que convivir en armonía. Volver al ecosistema es el gran llamado de los yuyos. Soy Omar Riachi, aprendí de medicina tradicional aborigen del pueblo Comechingón, acá en Capilla del Monte y la zona, y después fui estudiando biología, medicina, como para poder entender una medicina tan amplia que tiene que ver con este modo de estar con las plantas y en la tierra para poder estar sanos, ¿no? Esta maravilla que nos enseñan las plantas y que uno se va volviendo parte de ellas. ¿Cómo fue que te conectaste con el mundo de las plantas? ¿Vivías acá? Sí, nací acá cuando este pueblo era mucho más chico, ¿no? Había una gran cantidad de serranos, muy pocos habitantes de otros lugares. Capilla del Monte, que tampoco tenía ese nombre en la antigüedad, sino que era Gualumba, era un antiguo lugar al pie del Cerro Uritorco donde había mucha ruta de yuyeros. Era el gran epicentro donde había gran cantidad de yuyeros que bajaban desde la zona de Ongamira, desde la zona del Quilpo por el otro lado, desde la zona de los Terrones y Toco Toco del otro lado. Y aquí se reunían los antiguos comechingones y más adelante también, hasta 1970, 1980, muchos yuyeros conocedores de estas medicinas, intercambiando información, comentarios, recursos, yuyos. Y ahí fuimos aprendiendo entre todos, recopilando datos, información, escuchando mucho a esa gente, a los abuelos y a tanta gente que conocía sobre estos temas. Esto cuando vos eras chico, eras... Sí, empecé tomando yuyos de 5 años, ¿no? Y en el entendimiento que medicina era acercarse hacia el mundo de los yuyos, entendiendo que no solamente eran una medicina, sino también un alimento. Pero no una medicina en el sentido de parar una enfermedad o de cortar un dolor, sino en el sentido de algo mucho más profundo que lo vincula al ser humano con su acción, su objetivo y su compromiso en el regreso a la tierra, ¿no? A la Pachamama. Siempre digo que el ser humano tomó yuyos por necesidad o por obligación desde que nació en la tierra y que hoy ha dejado de tomar hace 70, 80 años por la colonización de los sistemas médicos en base a drogas, ¿no? Justamente enseñar que hay otro sistema médico, que no es el mismo de la medicina alopática, occidental, científica de la universidad, que es un sistema médico basado en una cosmovisión distinta, donde el yuyo pasa a ser nuestro maestro y en ese camino nos va enseñando. Y de la misma forma en que nos va enseñando, va limpiando nuestra sangre, va oxigenando todo el cuerpo, nos va haciendo distintos efectos que podríamos llamarlo en lo físico, pero no nos gusta esto de dividir el cuerpo, la mente, el alma, el espíritu, cuando el ser humano es una integridad que además trasciende la integridad individual para ser una integridad comunitaria y trasciende eso para ser una integridad en el ecosistema. Volver al ecosistema es el gran llamado de los yuyos, porque somos la única especie que ha perdido esa conexión con el ecosistema. La medicina pasa a tener otros atributos, otras lógicas, otras ideas, otros compromisos, pero tiene fundamentos profundamente científicos y entendemos que ciencia
son todos los pueblos aquellos que pudieron comprobar la realidad a través de una experiencia. Y esa comprobación se da cuando uno toma un yuyo y evidentemente se siente mejor y se siente además menos alienado y escindido del medio ambiente en el que vive. Los yuyos son alimentos, de hecho la palabra yuyo en quichua quiere decir comida. Entonces cuando empezamos a entender que no solamente hay que usar la albahaca, el orégano, el romero, sino que también podemos usar yuyos nativos y no solamente como condimentos, sino como grandísimos alimentos, creo que volvemos a entender las ventajas del monte. Entonces, por supuesto que tiene más prensa un guiso de lentejas que un guiso de espinillo, pero eso no quiere decir que el espinillo no sea una legumbre altamente nutritiva. Simplemente se desconoce, producto de que las universidades se van tornando por ahí centros de especialización en lo que yo llamo esa globalización del desmonte, pero no están enseñando sobre las ventajas y las virtudes de lo nativo, ¿no? Entonces esto de combatir a lo nativo, que sigue desde que Colón, se combatió al indio nativo, se combatió a las plantas nativas como alimentos, se combatió a las plantas nativas como medicina, siempre creyendo que lo de afuera es mejor. Bueno, en ese sentido tratamos de reivindicar nuestro monte y sus enseñanzas y en ellos a nuestros viejos, a nuestros ancestros y la validez que tiene estar en un lugar maravilloso consumiendo lo que te da el lugar. El piquillín, un notable arbusto, ahora acaba de perder los frutitos ya, altamente nutritivo. Cada yuyo está cumpliendo una función ecosistémica. Si nosotros sabemos valorarlo, insertarnos en el ecosistema y de ahí usarlo como alimento y como medicina, con lo cual empezamos realmente a estar alimentados y sanos. Entonces, volver a revalorizar eso creo que es la intención de esta medicina tan sagrada y tan antigua como el hombre mismo que habitó estos lugares. Bueno, por ejemplo, entre la medicina del pueblo comechingón, ellos veían a nuestro organismo como un ecosistema degradado, como si fuese este camino por donde pasan algunos vehículos y gente. Entonces veían ellos en una observación clara y directa de la tierra, como las plantitas rastreras, como esta dichondra, como algunos pastos, van armando de nuevo el ecosistema y van fijando la tierra al suelo. Por eso decían que las plantas rastreras eran las plantas que había que empezar a tomar como plantas limpiadoras y que preparaban nuestro ecosistema interno para que allí se fijen nutrientes y crezcan otras plantas, como por ejemplo este malvavisco de la sierra, que es una planta de sabor dulce, olor vegetal, es muy nutritiva. Luego de las plantas nutritivas aparecían plantas como esta matapulga, que es una planta amarga, la altamisa, que es otra planta amarga. Son plantas amargas que tienen una función antiparasitaria en el ecosistema, porque una vez que aparecen plantas nutritivas se llena de animales que vienen a comer y empieza a aparecer la preponderancia de parásitos en el ecosistema, que después preparaban al ecosistema para plantas como el eupatorio, como el romerillo, como el piquillín, que son arbustos que además de tener sus propiedades alimenticias, empiezan a tener sus propiedades medicinales. Hasta después aparecen los árboles, que ya los árboles son los que dan sombra y le dan la forma definitiva al bosque. Eso era parte de lo que ellos enseñaban y que era una forma sistemática de ir empezando a tomar las plantas, empezando por las rastreras, continuando por las alimenticias para estar mejor alimentados, y luego las plantas aromáticas y antiparasitarias que empezaban a introducirnos en el mundo de la medicina para terminar tomando los árboles y las enredaderas, que la función de las enredaderas es la de proteger a los árboles, y esas enredaderas hacían ese efecto de protección en nosotros, manteniéndonos sanos y fuertes. En todos lados queda algo de yuyos y algo de monte para enseñarle a la gente a que vuelva a tener la mirada de que tiene comida más cerca de lo que piensa y de que indudablemente una canasta básica es mucho más barata
en economía y en recursos si uno come el monte que tiene alrededor. Y a veces uno piensa en un monte como en algo exuberante y sencillamente el jardín de tu casa puede ser un monte. De hecho lo es, de hecho lo fue. A veces basta con no cortar el pasto. En las universidades de todo el mundo buscan volver a las fuentes y volver a una medicina más antigua y volver al uso de las plantas, ¿no? El problema es desde dónde surge el acercamiento. Desde una visión que invita a que deforestemos todo no es lo que a nosotros nos interesa. En ese sentido entendemos que el ser humano puede recolectar yuyos, pero no por eso destruirlos. Lejos estaríamos nosotros los que enseñamos esto de basarnos en una forma de medicina y de sociedad que intente destruir el recurso, entendiendo lo grave que es esto, porque atrás nuestro vienen hijos, sobrinos, nietos y más seres vivos, no solamente el ser humano. Entonces todos los seres vivos tenemos todo en la tierra. Destruir todo eso para beneficio de unos pocos que ponen de moda ciertas enfermedades no es nuestro interés. El ser humano es una integridad, pero es una integridad con el entorno en el que vive. Y en ese entorno en el que vive necesita de manera directa todo el tiempo de la naturaleza. Si no volvemos a insertarnos en la naturaleza, nos está pasando, como le ha pasado a distintas culturas, que han perdido esa conexión con la naturaleza y no se dieron cuenta que desmontaban el último árbol de la isla y desaparecían. Hoy el planeta es una isla gigante que la estamos desmontando a pasos agigantados para poner otros alimentos. Porque el espinillo no sirve, sirve la lenteja. ¿Y por qué el espinillo no sirve? Si es una leguminosa nativa que tiene altísimas propiedades nutritivas, que también fue estudiado y que está estudiado, y que si no estuviera estudiado es reconocida por todos los pueblos que lo han comido. Entonces esta necesidad de siempre ciertos poderes económicos y políticos de destruir lo que hay para poner lo que no es de acá, nos ha traído problemas serios de deforestación. Entonces que si nos acaben los recursos no es negocio, que se nos acabe el agua no es negocio para nadie. Para que el hombre vuelva al ecosistema, tiene que entender que este ecosistema en el que estoy interactuando es comida y es medicina. Porque cuando estoy mal, indudablemente recurrir a un yuyo que me haga estar muy bien es una garantía de que lo voy a cuidar. Cuando estoy desnutrido y no tenga que salir a pagar fortunas por un alimento que la globalización dice que es comida, pero que claramente no te alimenta y te envenena y te intoxica, qué mejor que recurrir a un yuyo de tu jardín, de tu patio, del baldío de enfrente, de la plaza. Ojalá haya más plazas, como he visto en algunos lugares donde las plazas son lugares de recolección de yuyos, ¿no? Y creo que no estamos lejos si entre todos empezamos a entender que el yuyo es medicina y es alimento. Pero tenemos que entender que es medicina. Medicina no es sacarnos un dolor de panza. Medicina no es curar una enfermedad que se pone de moda por un sistema médico de laboratorios. Medicina es otra cosa porque salud es otra cosa. Vamos a dar a la gente. Se están filmando. Nos reúne el mundo plantas hoy. Normalmente la gente que se acerca al mundo plantas medicinales
ya tiene una dolencia, ya tiene algo que uno dice, la enfermedad, y busca la plantita para la enfermedad. Y asocia al hecho de la toma de plantas con la enfermedad. Y eventualmente a la planta con un síntoma. La propuesta quizá de estos encuentros, que es muy simple, es intentar cambiar esa lógica y plantear plantas para la salud. Hay que tener en cuenta que la salud no es lo opuesto a la enfermedad. La salud es el estado natural del hombre. Y en todo caso, la salud incluye más que el cuerpo físico. Salud también podemos llamarle a un estado de bienestar a nivel psicológico, a nivel emocional e incluso a nivel vincular. No solamente un síntoma. De hecho, los síntomas que expresa el cuerpo físico a veces vienen en cascada, uno atrás de otro. Y entonces vemos expresar el último síntoma y pensamos que anulando o borrando mágicamente ese último síntoma, listo, ya estamos solucionado todo. La propuesta es entender cómo funciona el cuerpo en lo posible, dentro de nuestras limitaciones, como una totalidad. Y entender a los síntomas así, como una cascada que a veces solamente vemos el último. En ese sentido, el encuentro de hoy muy simplemente intenta que tengamos en cuenta la importancia que tiene tener nuestros filtros funcionando, no sé si al 100%, pero funcionando lo más eficiente posible. Nosotros no podemos cambiar nuestros filtros, pero sí los podemos mantener limpios. Con esa lógica, tendríamos que ya intuir de que los filtros se ensucian más o menos, depende de qué tipo de combustible le ponemos al cuerpo. Entonces la propuesta esta muy sencilla del día de hoy es tener en cuenta plantas para ver principalmente uno de los que opera como filtro, que es el hígado, para ir viendo que tiene el alimento físico cuando ingresa al cuerpo y los órganos y los sistemas por donde pasa, y eventualmente las plantas que podrían ayudar a desobstruir, desatascar, limpiar, eventualmente devolver el orden para que el cuerpo haga bien lo que sabe hacer. Entonces la primera planta que yo les quiero proponer como inicio de un protocolo de uso de arranque hacer una limpieza de filtros es el cardo mariano. El cardo mariano es una planta de la cual solamente vamos a usar la semilla. Y el punto importante acá es que los principios activos, quizá el principal de ellos, por el cual acudimos al cardo mariano, no es soluble en agua. Con lo cual, en la tradición herbolaria de hacer infusiones o decocciones, en el caso del cardo mariano, queda a mitad de camino, dado que la silimarina es soluble principalmente en alcohol, con lo cual aquí pasa a ser muy operativo el uso de un extracto hidroalcohólico, es decir, una tintura madre. ¿Por qué arrancar con cardo mariano? Tiene una ventaja muy importante, una característica que la hace muy importante y que la distinguen de las otras plantas hepáticas, y es que promueve la regeneración de la célula hepática.
O sea, no solamente estimula al hígado en su buen funcionamiento, sino promueve la regeneración de la célula hepática. Y eso es central, porque dado una cirrosis, por ejemplo, o dado hígado graso, por ejemplo, el uso progresivo en un protocolo inteligente de uso del cardo mariano puede recuperar aquello que parece imposible de recuperar, que es un hígado dañado por cirrosis o un hígado graso. Es colerético y colagogo, es decir, promueve que se produzca bilis y promueve a su vez que la bilis no quede estancada en la vesícula, sino que cumpla su función. En tanto queda estancada, se pone espesa y es la previa a eventualmente una formación de cálculos. Entonces, que el sistema hígado-vesícula funcione eficientemente y que no haya estancamiento es algo que el cardo mariano va a promover. Y la otra cuestión es, con el hígado funcionando en forma más eficiente, se reducen los niveles del colesterol que le llamamos el colesterol malo, el LDL. El hígado está a cargo de la gestión de los residuos metabólicos grasos. La gente que dice, yo tengo alto el nivel de colesterol, pero eso es la expresión, en todo caso, de un funcionamiento no tan óptimo del sistema hepático. Entonces, no hay una planta para el colesterol, es la planta para hacer eficiente el funcionamiento del hígado, y con eso mejoraremos los niveles del colesterol, mejoraremos los niveles de azúcar en sangre, entre otras cosas. O sea, todos estos parámetros dependen de un funcionamiento eficiente del sistema hepático. Normalmente uno puede acudir a las plantas usando una infusión o una decocción, depende del caso. A veces se puede acudir a las plantas utilizando sus principios activos en un extracto hidroalcohólico, lo que llamamos tintura madre, o a veces podemos acudir a ellas a través de lo que se llama microdosis, que más adelante lo vamos a estudiar cómo se realiza. Son distintas vías por las cuales podemos trabar amistad con las plantas. En este caso, el día de hoy, como tarea práctica para iniciar todo este recorrido, vamos a iniciar elaborando una tintura madre de justamente cardo mariano. Y para ello, como les decía, vamos a utilizar las semillas y una mezcla como vehículo, una mezcla entre agua y alcohol. Para el cardo mariano vamos a usar un vehículo hidroalcohólico, es decir, una proporción de agua y una proporción de alcohol. En este caso, particularmente tratándose de semilla de cardo mariano, la mezcla va a ser 1/3 de agua, 2/3 de alcohol. En el vaso medidor pondremos 50 centímetros cúbicos de agua y completamos hasta los 150 centímetros cúbicos con alcohol. Entonces allí tendríamos 150 centímetros cúbicos de vehículo. Y una vez que esté preparado, lo vertimos en el frasquito y lo tapamos. En todos los casos, pero sobre todo tratándose de plantas frescas, tenemos que preparar el vehículo primero.
y recién que esté preparado el vehículo, ponerlo en el frasquito. Un detalle a tener en cuenta, porque una vez que cerremos el frasco, este frasco, si bien es transparente, lo vamos a guardar en un lugar fresco, oscuro, que no le dé la luz del sol, que no le dé la luz ambiente. La idea es, técnicamente, por un requerimiento técnico, es ir una vez al día y por lo menos 1 minuto mínimo agitarlo, para asegurarse de que los principios activos pasen al vehículo. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.